Hubo una vez una ciudad de piedra y secretos, donde las campanas marcaban el tiempo, pero el tiempo no logró marcarla a ella. No aparece en los libros de historia. Ningún trovador le dedicó canciones. Y, sin embargo, en las grietas del mundo medieval, su eco aún persiste. Un nombre apenas susurrado. Silvarium. Fue más que un lugar. Fue un enigma, vestido de ciudad. Tan real como la lluvia. Tan invisible como el viento. Se alzaba entre colinas cubiertas de bruma, donde el sol llegaba filtrado, como si no se atreviera a entrar del todo. Los pocos mapas que la mencionan lo hacen con duda. Un trazo incompleto, un símbolo sin explicación, como si hasta los cartógrafos sintieran que algo no encajaba. Pero lo más inquietante no es su origen, sino su final, porque Silvarium no fue conquistada, no fue asediada, no fue consumida por la peste ni arrasada por incendios. Simplemente dejó de estar. No quedan ruinas con forma, no quedan tumbas, no queda ni una piedra que diga, aquí hubo vida. Y, sin embargo, hay quienes aseguran haberla visto, no en sueños, no en delirios, sino en la realidad. Vagabundos que afirman haber llegado a un lugar donde el bosque se detiene y el silencio se vuelve más espeso. Labradores que juran haber encontrado escalones bajo la tierra, tan perfectamente tallados que no podían ser obra del azar. Monjes que, en antiguos códices, marcaron símbolos sin nombre, todos provenientes de un solo sitio, Silvarium. ¿Una leyenda? ¿Una farsa? ¿O el vestigio de algo que simplemente no debía ser recordado? Así comienza esta historia, una historia donde el pasado se esconde, y el olvido no es accidente, sino advertencia. Si alguna vez existió, entonces debió ser hermosa. Silvarium no fue una ciudad común. Los pocos relatos que sobreviven la describen con reverencia, como si hablar de ella fuera algo sagrado o prohibido. Se alzaba entre colinas suaves y bosques que parecían no tener fin. No estaba construida para la guerra, ni para el comercio, ni para la gloria. Estaba construida para sí misma. Dicen que las calles eran de piedra blanca, pero no pulida como en las villas romanas, sino tallada con símbolos sin traducción. Los muros no eran altos, pero nadie los cruzaba sin ser invitado. Y las puertas de la ciudad no tenían cerrojo. En el centro había un estanque, no un pozo, ni una fuente. Un estanque que no se congelaba ni en el invierno más duro, y cuyas aguas, según se decía, reflejaban lo que uno deseaba, no lo que era. Silvarium no comerciaba con las grandes ciudades, y, aún así, tenía telas finas, especias, metales trabajados, pero nadie sabía de dónde venían. Tampoco se conocía ningún camino que llegara a ella directamente. Solo sendas borrosas, rodeadas por árboles que parecían moverse con las estaciones. Los viajeros que lograban llegar y regresar coincidían en algo: la calma, no una calma común, sino una especie de quietud que incomodaba, como si todo el lugar escuchara, como si las piedras, los árboles, incluso el aire, fueran conscientes de tu presencia. Y aunque no había soldados, ni cárceles, ni verdugos, nadie intentaba robar, nadie mentía, nadie huía. Silvarium no imponía la ley. Silvarium era la ley. Una ley silenciosa, invisible, pero imposible de romper. Y quizás esa fue su primera señal, porque en el mundo medieval, donde cada aldea luchaba por sobrevivir, una ciudad que vivía en equilibrio perfecto, era, en sí misma, una anomalía. En un mundo donde todo nace con esfuerzo, Silvarium creció sin razón aparente. Nadie recuerda cuándo se fundó Silvarium, ni por qué, ni quién la construyó, pero lo que sí sabemos es que creció, y lo hizo sin seguir las reglas del mundo medieval, sin guerras, sin tratados, sin alianzas. Simplemente creció. En menos de una generación, pasó de ser una aldea sin nombre a una ciudad que aparecía en los bordes de algunos mapas, y no por su tamaño, sino por el respeto que imponía, un respeto extraño, que no nacía del poder, sino de algo más difícil de explicar.
Silvarium no tenía castillo, no tenía ejército, ni nobleza conocida, y aún así, las ciudades vecinas evitaban referirse a ella en público. Los registros del monasterio de Eldarn son claros. Silvarium no pide, no ofrece, y no teme. No comerciaban, no negociaban, y, sin embargo, poseían riquezas que ni los ducados del norte lograban reunir. Telas imposibles, colores que no se encontraban en ningún mercado, instrumentos musicales tallados con precisión que desafiaba a los artesanos más experimentados. No usaban monedas, no vendían nada, y nadie sabía cómo obtenían lo que tenían. Tal vez un antiguo conocimiento, minerales secretos en las montañas, o algo que no querían que los demás entendieran. Incluso los campesinos que vivían a varios días de distancia decían haber visto luces tenues en el cielo sobre Silvarium, como estrellas que descendían en silencio y desaparecían entre la niebla. Los sabios lo ignoraban, los reyes lo temían, porque ningún reino confía en lo que no puede explicar, y en un mundo de alianzas frágiles y traiciones constantes, una ciudad que no pedía ayuda ni ofrecía sumisión, era vista no como un misterio, sino como una amenaza. Silvarium era próspera, Silvarium era distinta, Silvarium era demasiado perfecta, y lo perfecto, en la Edad Media, nunca duraba mucho. Toda historia de desaparición comienza con una visita que no regresa. Los rumores sobre Silvarium empezaron a incomodar más de lo necesario. Una ciudad que crecía sin necesidad, que no pedía audiencia a los reyes, ni pagaba tributos a los señores. Los nobles comenzaron a murmurar, los clérigos a desconfiar, los sabios a especular, hasta que el duque de Eldarn, un hombre orgulloso, forjado entre guerras y diplomacia, decidió lo que muchos habían evitado durante años: enviar mensajeros oficiales. No eran exploradores, ni espías, ni simples comerciantes. Eran caballeros con estandartes, sellos reales, y cartas escritas con las palabras más educadas del protocolo medieval. 5 hombres, bien armados, bien montados, bien entrenados, salieron al amanecer, con dirección clara, tomando los caminos que los ancianos decían conducir a Silvarium. Los escoltaron hasta los límites del bosque, y luego, los árboles se cerraron tras ellos. Una semana pasó, luego otra, y luego un mes. No regresaron. Ningún cuervo trajo noticias. Ningún sobreviviente tocó las puertas del castillo. Nada. El duque, irritado por el silencio, pensó en castigo, en desafío, en desobediencia, y entonces ordenó algo más contundente: una segunda comitiva, más hombres, más recursos, más autoridad. Pero ellos tampoco regresaron. No había batalla, no había restos, no había señales de conflicto, ni mensajes, ni cuerpos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Los sabuesos enviados a rastrear sus pasos solo giraban en círculos al entrar al bosque, olvidando el olor, rehusándose a avanzar, temblando, incluso, como si algo invisible les cerrara el camino. Y fue en ese momento, cuando el miedo reemplazó la arrogancia. Ya no se trataba de política, ni de orgullo. Algo sucedía en Silvarium, algo que no seguía las reglas del mundo conocido. Los sabios hablaron de encantamientos, los clérigos de castigos. Los soldados no dijeron nada, porque los soldados que vieron el bosque ya no dormían tranquilos. Y cuando por fin entraron, descubrieron que no había nada que tomar, ni siquiera respuestas. Tras la desaparición de 2 grupos de emisarios, el duque no tuvo otra opción. Ordenó una expedición completa, no para negociar, sino para ver, para saber qué quedaba y qué había ocurrido. Marcharon con más de 30 hombres, soldados, guías, cazadores, 2 monjes y un escriba, bien equipados, bien protegidos. Entraron al bosque al amanecer y emergieron al atardecer del tercer día. Pero lo que encontraron no tenía sentido. Silvarium no estaba, o, mejor dicho, no estaba como debía estar. En su lugar, había un claro amplio, donde la luz caía sin interrupción, como si los árboles se negaran a crecer allí. En el suelo, piedras dispersas, algunas talladas, otras cubiertas por líquenes y raíces que no podían haber crecido tan rápido. Fragmentos de muros, cimientos a medio trazar, escalones que llevaban a ninguna parte,
caminos de piedra cortados en seco, como si alguien hubiese empezado a construir una ciudad, y luego simplemente hubiera olvidado terminarla. Pero los mapas coincidían. Ese era el lugar, y quienes habían estado antes allí, los más viejos entre ellos, aseguraban que hacía solo unos años, Sylvarium se alzaba en ese mismo terreno. Completa, viva. Los monjes comenzaron a orar. El escriba dejó de escribir, y los perros no entraron al claro. Lo más desconcertante era la ausencia de huellas. Ni cenizas, ni restos humanos, ni herramientas, ni esqueletos, ni monedas. Nada, solo piedras viejas, con marcas que se deshacían al tacto, como si la historia misma estuviera borrándose en tiempo real. Uno de los cazadores dijo en voz baja: «Esto no es una ruina, es un recuerdo». Los relojes de los monjes, reliquias raras y valiosas, dejaron de funcionar. Las brújulas giraban sin rumbo. El viento soplaba solo hacia el centro del claro, y luego se detenía. La noche cayó sin aviso, como si el sol se negara a mirar por más tiempo. Y así, regresaron. No con respuestas, sino con preguntas que nadie quería repetir. Porque a veces, lo que no está, puede pesar más que lo que está. Y en ese claro sin ciudad, en esa tierra sin nombre, había un silencio tan denso, que algunos juraron escuchar una campana lejana. Una campana que no debía sonar más. Cuando los hechos se deshacen como uno, las teorías se convierten en refugio, o advertencia. Tras el descubrimiento de las ruinas imposibles, comenzaron las especulaciones. El mundo medieval, hambriento de certezas, no supo qué hacer con el vacío que Sylvarium había dejado. Los sabios del norte hablaban de una ciudad fuera del tiempo, construida sobre líneas que no pertenecían a este mundo. Decían que algunas ciudades son fundadas, y otras simplemente aparecen. Los monjes, más temerosos, murmuraban que Sylvarium había sido una prueba divina, una ciudad entregada al hombre, y retirada cuando fue malinterpretada. Otros afirmaban que sus habitantes habían encontrado algo, un secreto, un poder antiguo, enterrado bajo las colinas, y que, al revelarlo, sellaron su propio destino. Algunos códices de abadías olvidadas hacen referencia a un punto silencioso, un lugar donde el mundo es delgado, y puede rasgarse si se toca desde el ángulo equivocado. Y aunque la mayoría desestimó esa idea como superstición, las crónicas del priorato de Tenebria fueron más explícitas. Allí, en una carta nunca entregada, un monje escribió: «He caminado entre piedras que no lanzan sombra, y he escuchado voces en las raíces. Sylvarium no fue destruida, fue retirada». ¿Pero retirada por quién? ¿O por qué? Los alquimistas tenían otra versión, que Sylvarium fue una ciudad laboratorio, un experimento perdido de una orden olvidada, creado para probar los límites del alma humana, o del universo mismo. Dicen que cuando algo se rompe más allá de su estructura, la realidad lo borra para protegerse, una defensa del mundo, un reseteo. Y, sin embargo, el rumor más persistente era el más simple. Sylvarium no desapareció, solo se escondió, porque lo que custodiaba no debía caer en manos de ningún reino. Ni entonces, ni ahora, una ciudad no desaparece sin dejar rastro, a menos que el rastro mismo sea una trampa. Hay cosas que no mueren, porque nunca estuvieron vivas en el sentido que creemos, y hay lugares que no desaparecen, sino que esperan. Sylvarium no dejó cuerpos, no dejó fuego, no dejó guerra, lo que dejó fue silencio, y en ese silencio, muchos han escuchado más de lo que hubieran querido. Hay quienes afirman que, en ciertas noches sin luna, se ve una tenue luz entre las colinas, una luz que no es de antorchas, ni de estrellas. Otros cuentan que han soñado con escaleras descendiendo bajo tierra, donde el aire huele a piedra antigua, y las paredes están cubiertas con símbolos que susurran sin hablar. Los pastores evitan ciertas rutas, los cuervos no vuelan sobre el claro, y los árboles siguen creciendo en círculo, como si respetaran un límite que no entienden, pero que no se atreven a cruzar. Entonces, ¿y si Sylvarium no desapareció? ¿Y si nunca fue una ciudad como las demás? Tal vez fue un refugio, o una cárcel, o una puerta. Tal vez sus habitantes no eran del todo humanos, o quizás lo eran demasiado, y aprendieron algo que los hizo indeseables para este mundo. ¿Y si Sylvarium eligió irse, antes de ser encontrada? Algunas leyendas aseguran que volverá, no como ciudad, sino como advertencia, una grieta en la realidad, para recordarnos que hay secretos que no deben ser recordados, y ciudades que no quieren ser vistas. Si alguna vez caminas por un bosque antiguo, y el viento cesa, y todo suena como si te observaran sin ojos, no sigas avanzando.
podrías encontrar algo, o peor aún, podría ser encontrado.